Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elkin Benavides. Esta es la actividad de competencias comunicativas de la fase 2. Se llama Fundamentos de la Comprensión de la Competencia Oral. Entonces, primera instancia, bueno, en cuanto a la introducción para el video, vamos a resaltar pues la idea es con este video, con esta actividad, la importancia de las competencias comunicativas en cuanto a la construcción de un escenario de paz, ¿sí? O sea, sí, resaltar lo que son la forma como las competencias comunicativas nos pueden ayudar a construir un escenario de paz en medio de nuestras diferencias, en medio de las diversidades, de la diversidad de culturas y de la diversidad de pensamientos que hay en nuestro país. Entonces pues se trata de eso, de mostrar como la importancia, también las herramientas que nos ofrecen las competencias comunicativas precisamente para la construcción de un diálogo, precisamente para la construcción de procesos de entendimiento. Esa es la idea con esta actividad. Entonces tenemos en primera instancia lo que son las competencias comunicativas y su importancia. ¿Qué son las competencias comunicativas? Bueno, es como el conjunto de habilidades que todos tenemos para podernos comunicar. Sabemos que en la comunicación, en el proceso de la comunicación hay varios elementos, lo que es un emisor, lo que es un receptor, ¿sí? O sea, la persona que envía, la persona que recibe el mensaje, el código, que es como el lenguaje en el que la forma, el lenguaje en el que se codifica el mensaje, y también sabemos que hay un canal de comunicación, que es la forma en que el vehículo en el que es transmitido como tal el mensaje que queremos enviar, ¿sí? Un ejemplo de ello, bueno, aquí por ejemplo tenemos una forma de comunicación visual, que son, bueno, las señales de tránsito. Es un lenguaje pues más o menos universal, en donde pues se nos está comunicando algo, ¿sí? A través de el vehículo de transmisión, en este caso pues es la pantalla del computador, es de fácil entendimiento, y y pues se hace a través de modo visual, ¿no? En el segundo ejemplo hay una pareja hablando por teléfono. La forma de comunicación pues es un lenguaje nativo. Los dos se pueden comunicar sin ningún problema, no necesita ningún tipo de traductor o eso. Entonces pues el lenguaje es de fácil acceso, y el vehículo de transmisión, el canal de transmisión, pues es a través de un teléfono convencional. Entonces pues son como elementos de la comunicación en este ejemplo que queremos detallar, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? La importancia de las competencias comunicativas, vemos que todos somos parte de una red, ¿sí? De comunicación, es decir, no somos el centro del universo, cada uno de nosotros, pero sí desde el punto de vista de la comunicación, todo lo que yo digo, todo lo que yo quiero transmitir, todo lo que yo quiero comunicar, afecta a otros, es decir, en primera instancia a los que me rodean, pero digamos lo que yo estoy divulgando se empieza a ampliar hacia otras personas. Asimismo, lo que las otras personas divulgan, lo que las otras personas transmiten, me va a afectar a mí. Entonces, como que todos somos parte de una red, por lo tanto hay una responsabilidad en cuanto a saber manejar los diferentes elementos de la comunicación. Por eso la importancia de, de educarnos, de enseñar lo que son las competencias comunicativas. Entonces, las competencias comunicativas están presentes asimismo en las diferentes áreas del ser humano, en un ambiente de comunicación, en nuestra vida social, en nuestra vida afectiva, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en todas las áreas de nuestra vida. El lenguaje, bueno, es similar, pero también puede variar en alguna medida. No es lo mismo la forma en que hablamos con nuestros amigos a como hablamos, por ejemplo, con nuestra pareja, o en el entorno laboral, o en nuestra familia. O sea, este lenguaje puede variar, así mismo como en ocasiones también el canal de comunicación puede variar. ¿Cuál es, por qué en Colombia se torna tan complejo la forma de comunicarse? Porque hay una diversidad cultural. En una diversidad cultural, bueno, todos tenemos diferentes formas de pensar,
todos venimos de, bueno, muchos venimos de costumbres distintas, de ambientes, de contextos distintos y por lo tanto de nuestra forma de pensar es distinta, nuestras creencias son distintas y de ahí que digamos es donde viene un poco la complejidad en cuanto a la comunicación. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque muchas veces hay falta de tolerancia en cuanto a la diversidad de pensamientos. Cuando el otro piensa distinto de mí, digamos que ahí es donde yo puedo entrar en conflicto, donde yo no puedo estar de acuerdo y entro en conflicto con la otra persona. Un extranjero una vez decía que le gustaba mucho este país pues porque era como si hubieran varios países en uno solo, precisamente por la diversidad étnica que hay, por la diversidad de culturas. Pero es bonito, es chévere, pero también el problema es ese, que a la hora de comunicarnos puede haber una intolerancia, pues porque no sabemos emplear muchas veces de forma adecuada unas buenas herramientas de comunicación. ¿Sí? No nos interesamos por entender al otro, por tolerar a la otra persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, o sea, por ejemplo, lo vemos muy marcado en el sistema político. Antiguamente había un sistema bipartidista en donde pues el otro, liberales y conservadores pensaban muy distinto y el solo hecho de pensar distinto pues ya era motivo para hacer guerra, para hacerle la guerra al otro, ¿sí? Ya era motivo inclusive para odiarse. Hoy en día se emplea, sigue habiendo una forma de pensamiento distinta, unos que son de izquierda, otros son de derecha, y también por ese hecho ya muchas veces nos creemos con el derecho de, sí, como de odiar a la otra persona, de aborrecer a la otra persona solamente porque piensan distinto a nivel político, pensando también que pues digamos, no sé, los conflictos sociales que hay en el país, sí, todo lo que está mal en el país es consecuencia de un sistema ya sea de izquierda o de derecha que es el que está gobernando. En cuanto a la educación, precisamente las competencias comunicativas nos deben llevar a eso, a aprender a comunicarnos, independiente del área de trabajo que desempeñemos. Pero la idea es que en las diferentes áreas de trabajo, ya sean las ciencias técnicas, en las ciencias exactas o en las humanidades, pues aprendamos a comunicarnos, aprendamos a emplear esas herramientas de comunicación, sobre todo en las humanidades, yo creo que nos sirven más, y porque pues tenemos más elementos de comunicación. Entonces es eso, sea como que no solamente sea en la parte técnica en nuestra área de trabajo, sino que las herramientas de comunicación, las competencias comunicativas nos sirvan para aprender a ver las ideas de la otra persona, a convivir en nuestro sitio de trabajo y a valorar también, o sea, como aprender a trabajar en equipo, ¿sí? A aprender a valorar la posición de la otra persona. Ejemplos, bueno, vivimos en un sistema globalizado también. Esto también debemos tenerlo muy presente. Las competencias comunicativas no son solamente en cuanto a nuestro entorno social, en nuestro entorno laboral, sino que también es para desempeñarnos en cualquier contexto en el que estemos. Hoy estamos acá, mañana de pronto tenemos la oportunidad de irnos a cualquier parte del mundo. Pero la idea es eso, que esas herramientas de comunicación nos sirvan para sabernos desempeñar en donde sea que estemos, para saber ser prudentes también en la forma en que nos estamos comunicando. Sí, y hay diversas especialidades en cuanto a las formas de comunicación, o sea, no solamente está el lenguaje hablado, el lenguaje visual, sino también tenemos, bueno, el lenguaje por señas, por ejemplo, y también tenemos que ver pues los diferentes contextos a los que nos enfrentamos. No es lo mismo hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que de pronto a personas que ya sean maduras, o de pronto personas que estén en un contexto religioso muy distinto al nuestro, o personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces se trata de eso, de que las herramientas de comunicación nos sirvan para saber desenvolvernos, para saber desempeñarnos y sobre todo eso, para saber actuar con prudencia, saber transmitir una idea
con el fin de que, bueno, de hacernos entender y de pronto no ocasionar algún tipo de conflicto o un tipo de ofensa en la otra persona. Hay algunas problemáticas en cuanto a las competencias orales y lectoescritoras. ¿Por qué razón? Bueno, un factor es que venimos también de una escuela tradicional en donde, bueno, digamos que la forma de aprendizaje antiguamente era un aprendizaje memorístico, en donde el profesor era el centro de atención y la finalidad era pues simplemente reproducir lo que nos decía el profesor, lo que el profesor quería enseñarnos. Entonces eso dio pie a que el alumno se sintiera un poco limitado en cuanto a su capacidad de aprendizaje y sobre todo en su capacidad de expresión. Entonces no tenía la oportunidad muchas veces de aprender a comunicarse de una forma pues más práctica, en aprender a transmitir mejor sus ideas, ¿sí? A tener una forma de enseñanza que donde pudiera desarrollar mejor un aprendizaje crítico, un aprendizaje constructivista, y eso también llevó a que las competencias orales muchas veces como que no se desarrollaran. Ya en términos más específicos, en términos particulares, también puede haber unos casos en donde pues, la persona tiene algún tipo, no sé, como de psicosis o de trauma, y por lo tanto pues eso le impide también comunicarse de una forma apropiada. Si de pronto algún tipo de episodio que pudo haber vivido en su vida, donde fue víctima de pronto de burla por parte de sus compañeros o por parte de algún docente, o en su entorno social o en su entorno familiar, y esto le impide pues a aprender a desenvolverse, a aprender a comunicarse, a aprender a desarrollar este tipo de competencias, ¿sí? Y otra causa también es que nos han enseñado muchas veces a escuchar, a entender la posición de la otra persona, sino que ese es, digamos, ya un problema como de actitud, tener una actitud egoísta donde solamente importa lo que yo quiero transmitir, lo que yo hablo, pero no me importa como lo que la otra persona me quiere transmitir a mí. O sea, sabemos, como vimos anteriormente, los elementos de comunicación, que para que haya una comunicación asertiva tienen que haber, todos los elementos tienen que funcionar de forma apropiada. El emisor y el receptor tienen que saber transmitir el mensaje, tienen que aprender a escuchar para que la comunicación sea asertiva. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, las estamos viviendo hoy en día, donde nos volvemos como un poco indolentes frente a lo que le pasa a la otra persona, como indiferentes, muchas veces no hablamos, no vemos, no escuchamos frente a las problemáticas sociales que estamos viviendo, sino que nos volvemos un poco egoístas. Pues también es un poco por eso, porque nos acostumbramos a no sabernos comunicar, a no aprender a expresar lo que sentimos, a comunicar nuestras ideas y a escuchar al otro. Por lo tanto, pues no somos solidarios con la otra persona. Y esto pues se repercute también en una sociedad enferma. Vemos pues que muchos de los problemas de corrupción, muchos de los problemas de extrema pobreza y de grupos insurgentes y de delincuencia, es por eso también, porque no hay una comunicación asertiva, porque no somos solidarios con las demás personas. Entonces pues digamos como que todos vivimos en una actitud egoísta, como que sálvese quien pueda, y no nos atrevemos a comunicarnos, a ser solidarios con las personas con las que convivimos. Hay unas propuestas para superar las dificultades por la falta de las competencias comunicativas, ¿sí? Sobre todo esto se puede detallar mejor a nivel educativo en cuanto a los sistemas educativos, ¿sí? La idea es salir de un sistema tradicional o del aprendizaje memorístico al que muchas veces estamos acostumbrados y reemplazarlo por un sistema constructivista, en donde el alumno ya sea más el protagonista, sea más el que construye su propio conocimiento, y así se aprenda también a comunicar de una forma asertiva, ¿no? Entonces para eso es importante
buscar escenarios que lo lleven a ello, a aprenderse a comunicar mejor. Entonces, por ejemplo, en la parte de los laboratorios, en la parte de la formación técnica, de una formación aplicada, y ayuda a eso, a que el alumno pues se pueda comunicar mejor sus ideas, se desempeñe mejor, hable con sus compañeros, con los docentes, y de esta forma pues aprenda a comunicarse de una forma asertiva. Y sabiendo también que no es el único escenario en el que puede hacer esto, también está por ejemplo la educación artística, muy importante, en donde pues en áreas como el teatro, como la pintura, como la música, pues le ayudan a eso, a que la persona aprenda a expresar sus ideas. Precisamente un ejemplo de eso lo vimos en cuanto al programa radial que escuchamos, donde nos decían mucho, hacían mucho énfasis en eso, en que había estudiantes que ya se animaban a participar, a expresar sus ideas, a convivir con otros, a construir eso, conocimiento con otros. Entonces esos son escenarios que le ayudan al estudiante a desenvolverse mejor. También los deportes, por ejemplo, o sea, saber que no solamente la parte oral, no estamos comunicando solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros gestos, con nuestros movimientos. Entonces la parte de los deportes pues ayuda mucho a eso, a tener como una mayor, mejorar nuestra expresión con nuestro cuerpo, aprender a convivir con otros, y esto nos ayuda también a mejorar en cuanto a nuestras competencias comunicativas. ¿La idea cuál es? La idea es que haya un equilibrio social con todo esto, donde equilibrio social no quiere decir que todos seamos iguales, que todos tengamos las mismas competencias, sino por el contrario, que en medio de nuestras diferencias todos sintamos que tenemos la capacidad de aportar algo, de construir un país, de aportar con nuestro conocimiento, con nuestros talentos artísticos, técnicos, los que sea, y también en medio de nuestras limitaciones. Entonces eso es equilibrio social, sentir que todos tenemos la oportunidad de construir un país. Y también hay una propuesta también a través de escenarios locales, ¿no? Para personas más adultas, con las juntas de acción comunal, con las juntas administradoras locales, con los cabildos, donde la gente tiene la oportunidad de reunirse, de participar, de expresar sus ideas. Y esta es una forma también de aprender a mejorar nuestras competencias comunicativas. Entonces, ya en cuanto a las conclusiones, hay una frase que dice que la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida. Y es como un llamado a eso, aprender a convivir con otros, a aprender a comunicarnos con otros y a ser tolerantes con las otras personas. Entonces, pues no es más. Muchas gracias por esta oportunidad.